Seguimos en San Juan, gloria al Señor, capítulo 16. Aleluya. Leemos desde el versículo 1 hasta el 15, amén. Alternadamente. Gloria a Dios. San Juan, capítulo 16, leemos del versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho las cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Sí, Esto no Porque yo estaba con vosotros. pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho las cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todos juntos. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gloria a Dios. Aleluya. Venimos hablando de estos pasajes, ¿no es cierto? Ya hace unas cuantas semanas que estamos, amén, desde la última cena, amén, pero en tiempo real, ¿no es cierto? El Señor en pocas horas, amén, en poquito tiempo, dijo todas estas palabras, ¿no es cierto? Porque comenzando del capítulo 13, cuando comenzaron allí, aleluya, en la última cena, ¿no es cierto? Y después, amén, fue hablando y aún sigue, ¿no es cierto? En esas pocas horas, lo que a nosotros, escudriñando la palabra, nos lleva tanto tiempo, ¿no es cierto? El Señor en pocas horas, amén, les habló, Él les enseñó a sus discípulos, trató de prepararlo lo más que podía, ¿no es cierto? Para lo que tenían que enfrentar después. Aunque ellos no lo entendían, ¿no es cierto? Pero el Señor cada vez va haciendo más claro, amén, porque desde el principio de su ministerio, Él les habló y les iba preparando, ¿no es cierto? Que Él tenía que dar su vida, pero ellos como que no entendían, ¿no es cierto? Pero cada vez era más claro, ¿no es cierto? Y más seguido le hablaba de lo que a Él le iba a pasar. Y habló, ¿no es cierto?, de que Él se iba y ellos quedaron muy tristes, ¿no es cierto? Pero habló que no los iba a dejar huérfanos, que iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ellos para siempre. Y el Espíritu Santo iba a hacer la tarea que hacía el Señor. Amén, gloria al Señor, aleluya. Y les preparó, ¿no es cierto? Bueno, le habló todos los beneficios del Espíritu Santo en la vida del creyente, que le guía toda verdad, que lo fortalece, que lo ayuda, que le guarda, que le da palabra. Amén, que no lo deja solo, que le consuela. Cuántas cosas, una lista, ¿no es cierto?, tenemos de lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero también les habló, amén, de los peligros que iban a sobrevenir a los hijos de Dios. Aleluya, le habló que el mundo les iba a aborrecer. Gloria al Señor, les preparó, ¿no es cierto?, que le iban a perseguir. Y habíamos hablado que esa palabra perseguir, que como habla aquí el Señor en el versículo 20 del capítulo 15, ¿no? Ahí a la mitad del versículo dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Gloria al Señor. Y hablamos que esa palabra perseguir tiene la connotación, ¿no es cierto?, de un cazador persiguiendo a su presa. Amén, que hasta que no la agarra, ¿no es cierto?, no la deja. Y así también es el enemigo, amén,
con los hijos de Dios, amén, pero qué precioso, ¿no es cierto?, la obra del Espíritu Santo, gloria a Dios, aleluya. Y uno se puede imaginar, ¿no es cierto?, cómo estaban esos discípulos que amaban al Señor, que le habían seguido por tanto tiempo, que habían perseverado, ¿no es cierto?, y ahora Él les habla que Él se iba a ir, amén, les advierte todos sus peligros. Y bueno, acá en el versículo 1 del capítulo 16 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Porque siempre el Señor nos advierte, ¿no es cierto?, de las cosas que sobrevienen, las cosas malas, los peligros que sobrevienen al Hijo de Dios. Pero ¿cuántas veces esto nos sorprendemos y a cuánto le es tropiezo, amén, las cosas negativas, las cosas que no queremos, amén? Pero el Señor nos advierte para que no tengamos tropiezo, que no... ¿Tropiezo de qué? De no seguir en el camino o de caer, de detenernos por eso. El Señor no quiere eso, ¿no? Por eso nos advierte, ¿no? Dice: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Hablando que, porque uno cuando piensa, ¿no es cierto?, de la persecución, piensan los de afuera, piensan los del mundo. Pero el Señor advierte también que la persecución también se levanta de entre la gente religiosa. Aleluya. Y eso lo vemos, ¿no es cierto? Y son peor a veces, ¿no es cierto?, que los del mundo, porque los del mundo no conocen, ¿no es cierto? Pero la gente que conoce la palabra muchas veces la conoce y no la guarda, no la pone por obra. No tiene a Cristo, ¿no es cierto? Como decía ahí en el capítulo 15 de la Biblia verdadera, ¿no es cierto?, aquellos que no tienen, esos son los que persiguen, ¿no es cierto?, los verdaderos hijos de Dios. Son los que no están viviendo prendidos a la vida verdadera. Amén. Son los que no se alimentan, ¿no es cierto?, de esa savia. Amén. Esos son los religiosos, y esos son los que persiguen a los verdaderos hijos de Dios. Pastora, Sí, amén. pensando en este versículo, algo que pasa mucho es que siempre se le ha culpado a la religión, por así decirlo, encerrando a todos los creyentes, digo, de las matanzas que se hacían antes y tantas cosas. Y este versículo yo creo que viene bastante bien para exponer la realidad que es eso, que el Señor ya había avisado que muchos engañados pensaban que hacían bien en nombre de Dios. Y sin embargo estaban totalmente equivocados, porque siempre se le acusa, digo, porque la iglesia era la que más mataba, la iglesia, que esto y lo... Pero digo, seguramente era esa gente son los engañada. verdaderos, los que pertenecen a la iglesia verdadera, Sí, ¿no es amén. cierto? Y eso se ha visto en toda la historia, la iglesia católica, los musulmanes, ¿no es cierto?, persiguen, matan, y ellos piensan que rinden servicio a Dios, y tantas cosas. La familia se convierte, lo echan, lo desheredan, queda como que murió para ellos, ¿no es cierto? Y tantas cosas hacen, ¿no es cierto? Uno se pone a buscar información y las cosas que pasan, los que se convierten en esos lugares así, ¿no es cierto? Y piensan ellos que rinden servicio a Dios, que es así. Y acá, ¿no es cierto? ¿Cuántos hay? No nos hacen daño porque no pueden, porque tenemos leyes que nos protegen, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos? Amén. El día, si esas iglesias se cerraran, si esos creyentes, si esos evangélicos murieran, ¿no es cierto? Tantas cosas así porque no soportan. Y algunos que hablan así se llaman cristianos. Sí, ¿cuántos, no es cierto? ¿Cuántos llamados cristianos de este barrio, cuando recién vinimos, nosotros levantaron firmas en todo el barrio para echarnos de aquí, ¿no es cierto? ¿Y cuántos se dicen? Yo creo en Dios, y no, pero esa gente no, esos que leen la Biblia y que hacen cultos y que obran, eso no son de Dios. ¿Cuántos dicen así, no es cierto? Pero el Señor por eso nos advierte, amén, para que no tengamos tropiezo. Y acá en el versículo 3 da la razón, ¿no es cierto? Y es la ignorancia. Amén, es ese velo que también sobre nosotros estuvo cubriendo nuestra vida espiritual, nuestro corazón, ¿no es cierto? Dice: y esto harán porque no conocen al Padre ni a mí, dice el Señor. Es la ignorancia, ¿no es cierto? Piensan que conocen. Tal vez algunos conocen la Biblia y conocen el Señor, pero no de su corazón, sino en la mente, ¿no es cierto? Mas os he dicho estas cosas, dice el Señor, para que cuando llegue la hora, y como dar por sentado que esa hora llega, ¿no es cierto?, os acordéis que ya os lo había dicho. Dice: esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Y esta es otra realidad, hermano, que cuántas veces nos decimos: ay, si yo hubiese estado, cuando Jesús andaba, cuando se sentaba en la colina y les hablaba, quién sabe si
si podíamos haber llegado, ¿no es cierto? Porque de repente nos prepararon para un viaje, ¿no es cierto? Ir allá y nos vamos a Jerusalén, el Señor nos daba por Samaria y rodeado de gente, que capaz no lo podíamos ver, ¿no es cierto? Pero ¿por qué él estaba limitado? Estaba en un cuerpo, ¿no es cierto?, limitado. Amén. Gloria al Señor. Pero qué maravilloso el Espíritu Santo es Dios. Y Él está en todos lados, es omnipresente. Amén. Gloria al Señor. Y cuando, como dije el otro día, ¿no? ¿Es cierto que dice, esto no le dije al principio porque yo estaba con vosotros, porque antes el odio del mundo, ¿no es cierto?, era por Jesús y por los discípulos, pero ¿a quién iban? A Jesús, y Jesús lo defendía. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos recogen espigas en el día de reposo? ¿Por qué hacen esto? Y ahí Jesús, ¿no es cierto?, dando la palabra y defendiendo. Pero ahora Él no va a estar. ¿Qué van a hacer esos discípulos? ¿Y qué hacemos nosotros cuando vengan a hablarnos del Señor? Y decir, ¿no? Apaguen eso, apaguen esos aparatos que hacen ruido, no prediquen tanta cosa. ¿No? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir. Tenemos el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Que nos defiende, que nos ayuda. Aleluya. Y dice el versículo 5, pero ahora voy al que me envió. Iba a volver al Padre, ¿no es cierto? El Padre le había enviado, y vino, hizo su obra, ¿no es cierto? Y ahora ya le faltaba poco para completar su obra y volver al Padre. Y si ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Ahora es realmente como dice así, si uno lo lee así, el Señor lo escuchó bien. Porque ¿qué dice en el versículo 36 del capítulo 13? Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Así que le habían dicho dónde vas. Y Tomás también, en el 14:5 le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Y él aquí le responde con esa palabra tan conocida. Entonces que acá el Señor le dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay contradicción? No hay contradicción. Esto nos da a entender, hermanos, que esa pregunta ¿a dónde vas? Era una pregunta que no esperaban una respuesta. Ellos estaban con la mente en otra cosa. No les importaba dónde iba. Ellos lo que estaban dolidos y les preocupaba era que iban a quedar solos. Y yo trataba, leía esto, hermanos, y trataba de hacer una ilustración para poder entender. Y yo pensaba, no sé si va a quedar claro, pero por ejemplo es el cumpleaños suyo, un día especial. Y viene ese día para pasar con usted en su cumpleaños una persona que es muy especial para usted, ¿no? Y usted está contento que esa persona, usted dice, pero está hablando y dice, me voy. Y usted dice, pero ¿y a dónde vas? Pero no le importa dónde va. Usted lo que le quiere decir es, ¿me vas a dejar solo que viniste para pasar mi cumpleaños conmigo? ¿Entienden? La respuesta que le dieron no importaba, porque ellos estaban con la mente en otra cosa. ¿Entienden, hermano? El Señor le dice, ninguno de nosotros me pregunta, pero dice, no me pregunta de manera inteligente, esperando una respuesta. Sí. Yo creo que se puede asimilar también un poco la situación a cuando pasamos un momento difícil, una prueba, que estamos pensando, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Hasta cuándo vas a soportar? Y no estamos mirando, lo importante del asunto es a dónde Dios nos quiere llevar. También se puede asimilar a algo así. Y era eso lo que el Señor les quería hacer, ¿no es cierto? Reconocer. Hagan una pregunta y esperen la respuesta, sean inteligentes. Y qué tremendo, hermanos, cuando, como le dije acá, dice antes, refiriéndose a eso mismo, ¿no? Dice, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Es decir, que se dejaron ganar por la tristeza. Se dejaron ganar por el dolor y no pensaban en nada más sino en ese problema, que iban a quedar solos, que el Señor se iba a ir. Eso era, ¿no es cierto? Digo, que Dios nos ayude porque no es bueno, ¿no es cierto?, que nosotros nos centremos en nosotros mismos, que nosotros debemos ganar por el desánimo, ganar por el dolor. No es fácil, hay que vivirlo aquí, ¿no es cierto? Pero que Dios nos ayude. Amén, porque a veces lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, lo que estoy sufriendo,
y nos centramos en nosotros, y parece que el mundo gira alrededor de nosotros, y no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Que si Dios permite un sufrimiento en mi vida es para algo, ¿no es cierto? Pero hay otros que también lo están pasando. Amén, que Dios nos ayude, hermanos, amén, porque el que más afectado estaba allí era el Señor. Y Él le estaba dando palabras, ¿no es cierto?, de consuelo a ellos, ¿no es cierto? No debemos centrar en nuestro propio dolor. Amén. Gloria al Señor. No debemos, ¿no es cierto?, deshacernos, ¿no es cierto?, en dolor y olvidarnos, ¿no es cierto?, dejarnos abrumar, ¿no es cierto?, por el dolor y la aflicción. Y era eso lo que le estaba pasando, ¿no es cierto?, a los discípulos. Estaban centrados en su dolor y no podían ver más allá, no podían entender, no daban lugar, amén, a que la mente se abriera y pudieran entender. Que Dios nos ayude a nosotros también. Gloria al Señor. Y dice, pero os digo la verdad, dice el Señor, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Os conviene. Está hablando, ¿no es cierto?, de algo que va a ser de beneficio. A vos te conviene tal cosa. Usted va a hacer un negocio o algo, ¿no es cierto? Y dice, pero te conviene hacer esto. Le decís que va a tener más beneficio. Y el Señor, al decir esa palabra, da a entender que iba a haber más beneficio para sus hijos, para el pueblo de Dios, si Él se iba. Él tenía que irse. Él vino para eso. Amén. Él vino para eso, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y a la vez, ¿no es cierto?, el estado limitado. Por eso les convenía, cuando venga el Espíritu Santo iba a estar con todos y en todo lugar. Hoy estamos aquí, el Espíritu Santo está aquí, amén, pero están reunidos en otros lugares, en otros países, muy lejos de aquí, ¿no es cierto? Y está el Espíritu Santo. Amén. Cuando estaba Jesús eso no podía suceder, porque él estaba limitado a su cuerpo. Pero ahora el Espíritu Santo está en todos lados, por eso el Señor dice, les conviene. Ahora, hermano, cuando dice acá, os conviene que yo me vaya, porque si no, si así no fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si no fuere, os lo enviaré. Y si uno lee así nomás esto, parecería que uno entendería que el Espíritu Santo recién vendría sobre la tierra, vamos a decir, cuando el Señor lo enviara. Y tenemos que entender eso, que es de una manera distinta el Espíritu Santo iba a operar en los creyentes, que llamamos la iglesia. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde el principio siempre estuvieron los tres. ¿Qué dice Génesis 1, 1 y 2? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba plana y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la sangre. El Espíritu de Dios, así que ya estaba. Y leemos y seguimos leyendo la Biblia, ¿no es cierto? Y vemos de los jueces, vemos los profetas, y vemos distintos personajes que el Señor levantó. ¿Y qué dice? Y el Espíritu de Dios vino con poder sobre Sansón. Y el Espíritu de Dios vino con poder sobre Isaías. Y el Espíritu de Dios vino con poder, o el Espíritu de Dios habló, o el Espíritu de Dios dijo. Entonces el Espíritu Santo siempre, amén, estuvo. No es que es en el día, pero iba a ser una manera distinta, porque en aquel tiempo el Espíritu de Dios venía sobre los profetas, sobre los hombres de Dios, para situaciones específicas, amén, y Dios hablaba a través de esa persona, pero era algo temporal. Dice que esa palabra, y el Espíritu de Dios vino, vamos a suponer, sobre Sansón, quiere decir, y el Espíritu de Dios se vistió de Sansón. Así es lo que quiere decir. Pero era temporal, era para esa ocasión, para esa batalla, para esa palabra que había que dar, y no habitaba permanentemente, como dice que el Espíritu Santo, el Consolador, iba a habitar en los hijos de Dios, que iba a estar con nosotros y en nosotros. Y eso tenemos que entenderlo. Yo me acuerdo cuando yo era nueva, hermano, lo que es tener la casa sobre la calle y llegan todos, ¿no es cierto? Los que están para el fondo, yo me decía a mí, es una bendición porque era la casa de Noemí cuando vivía allí, ¿no es cierto? Nadie, no iba vendedor, no iba nadie porque seguro estaba al fondo. Y me llegaban de todo, ¿no es cierto? Y llegó una adventista. Y yo había recibido el Espíritu Santo en esos días. Le conté a la adventista que yo iba a la iglesia que había recibido el Espíritu Santo y que hablaba en lengua. Y él agarró la Biblia, hermano, y me dice, pero mirá acá.
Acá habla de Juan el Bautista, dice que fue lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre y no dice nada que habló en lengua. Y me siguió mostrando otros pasajes que decían que estaban llenos del Espíritu Santo y no hablaban en lengua. Pero ¿por qué, hermano? Y yo no me acuerdo si yo tuve la respuesta. Yo le dije, bueno, yo recibí que hablar en lengua y sé que es de Dios. Pero ¿cuál es la respuesta? Que el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lengua, es después de Pentecostés. Eso es lo que tenemos que saberlo, hermano. Es una evidencia, ¿no es cierto? Después de Pentecostés, el Espíritu Santo se manifiesta en los hijos de Dios. Una de las cosas, porque no es solo para hablar en lengua, hermano. Hablar en lengua tiene un propósito, pero hay muchas cosas. Pero esa evidencia de hablar en otras lenguas es después de Pentecostés. Cuando los discípulos aquí, los 120 del aposento alto, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, que era una de las cosas que hicieron. Hablar en lengua. Y de ahí en adelante, ¿no es cierto?, tenemos muchos casos que nos cita el libro de los Hechos, que recibían el Espíritu Santo y hablaban en lengua. Amén. Pero no es que el Espíritu Santo vino allí en Pentecostés, ya estaba, porque es Dios. Amén. Pero de una manera específica, ¿no es cierto? Ahora, hermano, cuando la iglesia sea levantada, amén, porque dice aquí en Tesalonicenses que está la iglesia en la tierra y el anticristo anda, el espíritu del anticristo está, pero no se manifiesta hasta que la iglesia sea llevada. Hay algo que la detiene, dice. ¿Qué es ese algo que detiene que el anticristo se manifieste? El Espíritu Santo es la iglesia. Cuando la iglesia se vaya, se termina esa dispensación del Espíritu Santo con esa señal de hablar en lengua. Ahora, cuando la iglesia se vaya a los cielos y el Espíritu Santo no se manifieste de la manera que estamos acostumbrados ahora, ¿será que el Espíritu Santo no va a estar en el mundo? Va a estar. Porque en la tribulación va a haber gente que se convierte y va a haber muchas cosas y Dios va a volar a través del Espíritu Santo. Volvería a ser como en el principio, ¿no? Una cosa como al principio. Pero el Espíritu Santo no va a desaparecer. A veces nosotros decimos, bueno, un día el Espíritu Santo va a estar. No va a estar de la manera que ahora sabemos que se mueve en medio de la iglesia. Pero va a estar. Porque Dios va a seguir operando, ¿no es cierto? Va a seguir haciendo su obra a través del Espíritu Santo. Pero no va a operar de la manera que opera en esta dispensación que se llama dispensación de la iglesia o de la gracia. Por ejemplo, pienso yo que cuando en los dos testigos, digo, no es que esos hombres van a hacer las cosas, sino que lo que va a salir de ellos va a ser el Espíritu Santo en ellos. De otra manera, como operaba cuando Elías, que mandó fuego y todas esas cosas, ¿no es cierto? Amén. De otra manera. Me viene a la mente Saúl, perdón, pastor. Cuando Saúl cuando fue lleno del Espíritu Santo, Saúl. Sí, profetizaba. Saúl también entre los profetas. Sí, profetizaba, ¿no es cierto? Pero fue algo momentáneo, no cambió su vida eso, ¿no es cierto? Así que eso entonces, hermanos, que quede claro, ¿no es cierto? Con Saúl no vendría a vosotros, más si me fuere, os lo enviaré. Amén. Cuando él se fue, amén, el Señor se fue a los cielos y dijo, bueno, esperen hasta que sean revestidos del poder de lo alto, hasta que venga el bautismo del Espíritu Santo, no se vayan a predicar. Y así obedecieron los discípulos y así pasó. Y acá dice el versículo 8. Bueno, una de las cosas también que vimos, hermano, es que cuando el Señor envió el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque los discípulos cuando estaban, ¿no es cierto?, ellos tenían el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, ellos creían, pero no tenían el poder que recibieron, ¿no es cierto? Entonces vemos la diferencia que fue antes de la cruz y después de la cruz. Lo que fueron los discípulos, ¿no es cierto?, que amaban al Señor y le seguían, ¿no es cierto?, y habían hecho milagros y tanta cosa, pero cuando vieron la cosa fea, patita para que te quiero, ¿no es cierto? Pero después, en el día de Pentecostés, se para Pedro y habla, y esa cantidad de gente que se convierte, ¿no es cierto? Y ahí siguieron predicando. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque fueron llenos del poder del Espíritu de Dios. Aleluya. Y acá dice el versículo 8, ¿no? Gloria al Señor. Bueno, tengo un versículo acá para ver, de Hechos 5:41. Para ver, hermano, la diferencia de lo que eran, ¿no es cierto?, los discípulos antes de la cruz y después de la cruz. Porque acá, ¿no es cierto?, después que fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron
y fueron perseguidos por las autoridades, ¿no? Pero dice el versículo 41 del capítulo 5 de Hechos, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y eso qué fue? ¿Qué agente fue que produjo en ellos esa virtud? El Espíritu Santo. Antes no lo iban a hacer, ¿no es cierto? Escapaban. No, pero el Espíritu Santo, ¿no es cierto? De ahí les capacitó, ¿no es cierto? Le hizo entender. Digo, lo que es el Espíritu Santo, como, y ahora lo vamos a ver, ¿no es cierto? En esos versículos sigue la obra del Espíritu Santo. Y acá habla, ¿no es cierto?, de lo que va a hacer el Espíritu Santo en el mundo. Porque Jesús, ¿no es cierto?, hablaba, la gente creía. Uno se puede imaginar, yo pienso cuando cada palabra que Jesús les estaba hablando allí a los discípulos, ellos estaban acordando distintas situaciones, distintos personajes que el Señor les habló. Y ahora nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Pero es el Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, venía a la mente de ellos cuando apareció Nicodemo, un principal entre los judíos, un maestro. Y Jesús que le diga, de cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo no vas a ver el reino de Dios. Y no dice la actitud de Nicodemo, cómo reaccionó a la palabra, esto, pero vemos, por dos casos más que lo nombra, que él creyó, que él aceptó, que reconoció. ¿Amén? Pero cuando Jesús no estuviera, ¿quién iba a hacer el trabajo de traer esa convicción a la gente? Que se llama, y tal, es fácil hablarle, pero con mis palabras yo no puedo hacer nada, y por más que sepa y erudito que sea, y que se exprese bien y que tenga lindas palabras, el ser humano no puede hacer nada, el ser humano no puede convertir a nadie, no puede hacer nada. Es el Espíritu Santo a través de la persona. Por eso, hermano, que Dios nos ayude, nunca sentirnos capacitados, porque es el Espíritu de Dios, ni nunca sentirnos disminuidos, porque cuánta gente hay que dice, no, que yo no tengo palabras, pero es el Espíritu Santo. Amén. Vas a dar palabras, vas a hablar, pero es el Espíritu Santo que va a hablar y que va a tocar. Y acá en estos versículos, ¿no es cierto?, el Señor les dice de la obra que el Espíritu Santo iba a hacer en el mundo, en aquellos que no conocían al Señor. Y si cuando Él venga, y ahora está, hermano, amén, porque hasta ayer decía Él venga, y lo enviaré, pero ahora ya está, amén, gloria a Dios. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas. Gloria al Señor. De pecado, por cuanto no creen en mí. Del pecado original. El Espíritu Santo, hermano, trae convicción. Una persona puede estar muy pancha, sintiéndose bien, que las cosas le van bien y que con Dios está bien y se puede ir al cielo. Pero le dan la palabra y el Espíritu Santo trae convicción, y lo primero que tiene que sentir esa persona es convicción de pecado. Qué mal que estoy delante de Dios. Eso es lo primero, porque hoy en día, hermano, se ha dejado de predicar eso. Hoy se le dice, venía Cristo que quita tu carga, venía Cristo que Él te recibe con los brazos abiertos, Él te va a sanar, Él va a llevar tu ansiedad, Él va a colmar todas tus expectativas. Y eso es parte de lo que el Espíritu Santo hace. Pero el Espíritu Santo lo primero que tiene que hacer es tener convicción de pecado. Convicción, esa seguridad que si moría, me iba al infierno. Eso lo hace el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Gloria a Dios. Pastora, sí. Estaba pensando que el caso de Pedro parece el mejor ejemplo del cambio que ocurrió el Espíritu Santo. Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo, pero después del Pentecostés como otro Pedro. Amén. Y parece ser el mejor ejemplo, digo, de una persona que no sabe hablar bien en realidad, que no tenía facilidad de palabras, sin embargo cuando él predicaba se compungían los corazones, dice, ¿no? Si Pedro hubiese hablado unos días antes, cuando él estaba allí en el aposento esperando recibir la promesa, y hubiese dado ese discurso, no pasaba nada. Nadie se iba a convertir, nadie se iba a compungir, nada. Es el Espíritu Santo que Pedro habló, y el Espíritu Santo trajo convicción a esa vida. Ese es el ejemplo más claro, porque cuando Pedro les habló, ustedes mataron al autor de la vida, y ellos se compungieron de corazón. Y dijeron, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer?
Arrepiéntanse cada uno. Y así es la obra del Espíritu Santo. Así es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Gloria al Señor, que convence de culpabilidad. Aleluya. Que convence de pecado. Hace ver la realidad del pecado. Del pecado personal, ¿no es cierto? Porque sin Dios, ¿no es cierto? Sin la convicción del Espíritu Santo, la gente piensa como, yo hago cosas buenas, nunca maté a nadie, ayudo al que puedo, bien mal les doy, y así, ¿no es cierto? Pero no hay convicción de pecado, y todos somos pecadores. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer, que el Espíritu Santo nos hace reconocer, hermano, ¿eh? Gloria a Dios, que estamos alejados de Dios, que el pecado nos ha separado. Y esa es una obra del Espíritu Santo. Amén. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué justicia trae convicción el Espíritu Santo? ¿De qué justicia? Es la justicia propia. De que yo hago las cosas bien a mi manera y pienso que así estoy bien delante de Dios. ¿Y qué es la justicia propia delante de los ojos de Dios? Alguien que me pueda leer Isaías 64:6. Precioso Dios. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La justicia propia delante de los ojos de Dios es como un trapo de inmundicia. ¿Y sabe, hermano, lo que es un trapo de inmundicia? Es un paño de menstruosa. Eso es lo que quiere decir. Da asco, ¿no es cierto? Bueno, así lo ve Dios a la justicia propia, a la justicia del hombre. Cuando el hombre quiere establecer sus parámetros, hacer las cosas a su manera, y así es mejor, así lo ve Dios. Y cuánto, ¿no es cierto?, religioso se engaña con esa justicia. Vamos a leer, por ejemplo, Hechos 24-25. Es cuando Pablo le está hablando a un rey, amén, de la palabra del Señor. Y dice el versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Le habló de la justicia propia y Félix seguramente tenía eso, ¿no es cierto?, que tenía su justicia a su manera. Cuando el Señor le habló, ¿no es cierto?, de lo que es la justicia de Dios, se espantó. No se arrepintió, pero se espantó. A ver, porque no le gustó, porque al ser humano no nos gusta, ¿no es cierto?, que nos diga no es así. Hay gente, ¿no es cierto?, que se desespera, es religiosa y se desespera y ojalá los hijos de Dios pudiéramos tener, ¿no es cierto?, un albergue o dar de comer o tantas cosas hermosas que se puede hacer en lo social. Pero que se haga, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios y predicando la palabra, no como una justicia para ver si por esas buenas obras alcanzo el cielo. Después vamos a ver también en Romanos 10:3. Hablando de los religiosos judíos, ¿no es cierto? Dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y que Dios nos ayude a nosotros. Así eran ellos, religiosos y teniendo su propia justicia. Pero miren lo que el apóstol Pablo, que tuvo ese encuentro con el Señor, hermano. Amén. Y lo que él valoraba antes, lo que él tenía era su justicia. En Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Aleluya. Él habla, ¿no es cierto?, de toda su justicia, en quien él confiaba, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, dice el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día. Eso para él era algo tremendo, ¿no es cierto? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en contra de la ley fariseo.
en cuanto a ser el perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero ¿qué dice el versículo 8? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Y cuánta justicia tendríamos nosotros? ¿No es cierto? Justicia propia. Amén, y que en eso nos parábamos, ¿no es cierto? Y eso era lo que nos sostenía, pero cuando viene el Señor nos hace ver que eso no sirve de nada. Como dice Pablo, han venido a ser como basura, ¿no? Gloria al Señor, aleluya. Y de juicio, dice el versículo 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aleluya. El juicio que uno emite es nuestra ignorancia. Nosotros cuando estamos en ignorancia, cuando no conocíamos a Dios, emitíamos juicio, teníamos, y más que juicio, a veces prejuicio, ¿no? Y teníamos nuestro juicio, bueno, los pastores son todos unos mentirosos, las iglesias son todas una sacaplata. ¿Cuántos juicios? ¿Cuántas cosas decíamos como una verdad que nosotros habíamos adquirido? Y el Espíritu Santo trae esa convicción. No es ese juicio, no es como tú lo ves. Es el Espíritu Santo que te trae esa convicción, hermano. Amén. Gloria al Señor. Ideas erróneas, ideas pecaminosas. Aún, ¿no es cierto? Por eso en el 16.3 que leímos, y esto harán porque no conocen al Padre ni a mí. Y ellos hicieron, ¿no es cierto?, porque tenían un juicio equivocado de Jesús y le condenaron. Y según ellos estaban bien, ese era el juicio. Era lo que ellos pensaban. Pero cuando el Espíritu Santo les habla a través de Pedro y trae convicción, se dan cuenta que estaban equivocados. Que el juicio que ellos tenían era errado. Amén. Y se compungieron de corazón. Amén. Y dijeron, ¿qué haremos? Y ahí el Señor les perdonó. Gloria al Señor. Qué tremendo es nuestro Dios. De pecado, de justicia y de juicio. Y que el Espíritu Santo pueda hablar en nuestras vidas. Amén. Ministrar en nuestro corazón y hacernos recordar el día que llegamos al Señor. Tal vez no aconteció en el mismo momento estas cosas. Pero en el transcurrir, ¿no es cierto?, buscando al Señor y tratando de ser sinceros delante de Él, nos fuimos dando cuenta de nuestro pecado. Nos fuimos dando cuenta de que las cosas que para nosotros eran justas no era la justicia de Dios. De los juicios equivocados que teníamos acerca de las vidas, de las personas, de Dios mismo, de la iglesia y de tantas cosas, ¿no? Gloria al Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y le dice el versículo 12, le sigue hablando, aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no la podéis sobrellevar. ¿Y cuántas cosas más tenía el Señor para decirle, ¿no es cierto? Pero no la podían sobrellevar. Y yo pensaba, hermano, ¿qué cosas serían que ellos no podían sobrellevar? Y uno se va al libro de los Hechos, ¿no es cierto? Cuando comienza la iglesia, cuando esos mismos apóstoles que recibieron esta palabra, pero recibieron un poco, el Señor no pudo darle más porque no estaban capacitados para eso, ¿no? Pero aún después que habían caminado cierto tiempo con el Señor y predicando la palabra, ¿cuánto le costó aceptar, por ejemplo, la circuncisión? ¿Cuántos líos hubo por eso? Porque como que los discípulos como que lo aceptaron enseguida, pero después se fueron convirtiendo judíos. ¿Y qué era lo que le decían a la gente y a los gentiles que se convertían? Si no se circuncidan no van a ser salvos. ¿No? Y si Jesús le hubiese dicho en ese momento, la circuncisión va a dejar de ser, no podían sobrellevar, era una carga, era una cosa muy, muy fuerte para ellos. Y acerca de la circuncisión, ¿no es cierto? Tuvieron que reunirse, tuvo que haber una reunión, un concilio, una reunión de obrero o más que una reunión de obrero, ¿no es cierto? Y vamos a ir a ver aquí en Hechos 15 que hubo, ¿no es cierto?, esa reunión, porque el motivo de ese concilio, de esa reunión era por eso.
por la circuncisión, que tenían que circuncidar a los que se convertían. Y después dice de mucho debate y hablar y exponer, dice el versículo 28, 15-28. Dice, porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que esta necesaria. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces ahí, ¿no es cierto?, llegaron a la conclusión, en ese momento, pero yo he pasado unos cuantos años de la iglesia, yo todavía estaba en colegio y con otras cosas más también, que vemos en Hechos 10, por ejemplo, que Pedro todavía se ve que no comía lechón, porque Dios tuvo que mostrarle una visión de animales, le dijo, Pedro, mata y come, dijo, no señor, yo nunca comí nada inmundo, y ahí entendió, se aplicaba a los seres humanos, pero también a los animales que podían comer. Pero hasta ahí, ¿no es cierto? Y si el Señor me hubiese dicho acá en este momento de Juan 16, miren que ya se terminan los animales, va a haber más animales impuros, van a poder comer, no lo podían aceptar. ¿Cómo, Señor? Nunca comí nada inmundo. Eran cosas que no podían sobrellevar. Aleluya. ¿Qué otra cosa yo había apuntado para acá? ¿Pero ustedes piensan en alguna otra cosa que el Señor les habló? ¿Se acuerdan de algo? Que todavía después el Espíritu Santo les reveló, ¿no es cierto? Porque hasta ese momento no estaban capacitados. Pero vamos a ver, hermano, un poquito, porque hay dudas, según he escuchado de otras iglesias, de este versículo acá, de Hechos 15, 29. Ya que estamos acá, yo he visto, he sabido, que hay creyentes de otras iglesias que comen morcilla. ¿De qué está hecha la morcilla? Me enteré hace poco que una de las iglesias nuestras comen tapilla. Ahogado. Y son hermanos que aman al Señor. Ahora, yo digo, si usted va y le pregunta a sus hermanos, ¿y ustedes comen esto, hacen esto? ¿Y qué respuesta le pueden dar a esos hermanos? Que el apóstol que predicó a los gentiles recomendó eso, que se abstengan de comer. Seguro, pero ellos conocen la palabra, aman al Señor, pero hacen esas cosas. ¿Qué respuesta pueden tener ellos? Tendrán Y necesidad. lo que Dios santificó. Eso, porque por oración la comida es santificada. Ajá, no lo llaméis inmundo. Eso. Pero hermano, esto es una orden. Pero sería todo lo otro. Entonces, Seguro, la sangre sería también sangre. Claro, pero no, yo no hablé con esos hermanos, pero yo pienso que tienen esa respuesta. No, si la Biblia dice que todo lo que uno ora es santificado, pero el Señor es específico con esto. Tenemos cantidad de otras cosas que podemos comer y oramos y el Señor santifica, pero en esto el Señor es específico. Esto no pasó de moda. ¿Entienden así? Por ejemplo, dice, bueno, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué puede ser algo sacrificado a los ídolos? Capaz una gallina de la macumba Seguro, puede ser una gallina de la macumba. o que el carnicero sea. Que uno sepa, porque imagina, te trae una gallina, y uno la come en ignorancia, ¿no es cierto? Pero igual va a orar. Una torta que fue sorteada. O una... O que vaya a una fiesta de esas que hacen y haya comida ahí, te pongan a comer eso. Claro, y yo entiendo, hermano, que es cuando uno sabe, porque se puede traer algo y no sabés, ¿no es cierto? Sacrificado a los ídolos. Ahí está Pero hay tentando. gente, ¿eh? Ahí está tentando. Ahí está tentando. ¿Por qué, hermano? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque una vez un pastor estaba hablando un tema relativo, pero lo tomaba burlonamente a esto. Y fue, porque algunos se asustan, dicen, una macumba, y dice, y no toman nada de ahí, dice, a veces se están muriendo de hambre, y no son capaces de agarrar una gallina que hay ahí, o algún pororó, dice, piensa que le va a hacer mal. Mire, dice, una vez había una ofrenda, dice, en una macumba, y fue mi hijo, y había allí una caja de bombones, y dice, mi hijo fue y agarró los bombones, y los comió, dice, y miren qué gordito que está. Porque la gente piensa que se van a morir enseguida, pero no es eso. Son consecuencias espirituales.
Amén. Y además, con solo el hecho de desobedecer al Señor, ya nos sentimos mal. Porque no quiere decir que porque se comió cosas, ya se murió enseguida. Tomando el vano. Pero van, Tomar el vano. tomar en mano el nombre del Señor, pero después quedan ataduras espirituales. No es que comió unos moles, está lo más bien, no le hizo nada, está más gordo todavía. Puede ser que esté más gordo y que no hizo nada. No le hizo nada que se vea, pero espiritualmente. Eso, hermano. Pastora, porque bien claro que dice porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Eso, y no es una cosa que O sea, fue que es bien claro. Además, esta carta, esto, dice que fue llevado a todas las iglesias, para que todos estuvieran tranquilos. Por eso dice que, después más adelante, dice, las iglesias se gozaban al recibir esa carta. No era para una iglesia, porque a veces, por ejemplo, alguno te dice, no, pero lo que dicen los corintios del pelo, y eso es para los corintios, porque las prostitutas andaban por ahí. Y hacen la historia. Esto era para todas las iglesias. Fue una carta que se hizo y se iba llevando a todas las iglesias, que ese era el mandamiento que había. Amén, que de eso tenía que abstenerse. Lo demás, no circuncisión. Ni, si el Señor hubiese dicho acá a los discípulos en el capítulo 16 que el sábado iba a dejar de tener vigencia, se morían. ¿No? Tuvo que pasar después para que ellos. ¿Cuántas cosas no podían sobrellevar? Bueno, pero seguimos acá, ya que estamos. De sangre. De sangre. ¿Qué es lo que se come con sangre? La morcilla. La morcilla. Pero eso no comemos. ¿No vamos a morir porque no comamos morcilla? No, hermano. Y obedecemos al Señor. Amén. Pero hay algunos que lo hacen, ¿no es cierto? Esto, de ahogado. Y yo pensaba, cuando uno piensa en un ahogado, piensa en alguien que se murió en el río, pero nosotros somos caníbales. ¿A qué se está refiriendo a un ahogado? A un animal, ¿no es cierto?, que no se desangró. Como antes, me acuerdo que mi madre a veces agarraba una gallina y torcía el pescuezo y salía la gallina. Hasta que cuando ya estaría muerta, pero quedaba toda la sangre. Pero como usted dice, es cuando uno sabe, porque los animales que uno compra en la carnicería, uno no sabe cómo los mataron, no va a entrar a averiguar. ¿Y cómo mataron a este? Seguro. Pero yo pienso, yo no sé, porque mi padre era muy de carnear, ¿no es cierto? Y la carne tenía un gusto feo siempre, ¿no es cierto? Y mi esposo me decía, ese animal no está bien desangrado. Tenía ese gusto raro, no era como la carne en la carnicería. Porque la sangre, la gente que mata, ¿no es cierto?, los animales las desangra. Así tiene que ser. Sí. Aunque igual es diferente, porque le echan un ácido de ellos a la carne. Es diferente. Porque yo no solo de mi padre me acuerdo que comíamos carne que carneaba, sino de otros que he comprado carne o me he comido con carne con animales matados así, no de frigorífico, y tiene un gusto raro. Sí. Igual el color cambia también cuando está bien desangrado. Sí, cambia. Sí. Entonces, tenemos diciendo que tiene que ser desangrado, ¿no es cierto? Y eso hasta ahora es así. Amén. ¿Amén? Y ahogado. Y bueno, dijimos la gallina. Entonces, ¿pero qué otro animal es ahogado? Un animal echado a la ruta también, puede ser alguien que tenga necesidad, o sea, el hermano tenga necesidad, justo va y lo levante, lo lleva, Pero no se desangró. Claro, no está desangrado, no se puede. Y también, no sé si todos saben lo que es el tapichí. El animal que no es parido, que murió adentro de la madre. Seguro, eso nosotros decimos tapichí, pero en otros lados yo a veces he visto en las carnicerías que dice neonato. Muere en el vientre de la vaca, ahogado. Pero hay gente de la iglesia nuestra, hermano, que comen. Y le decían, ¿cómo puede ser? No está bien. Pero porque a veces no se enseña, hermano. No, por eso no debemos juzgar, porque no se enseña. Pero digo, si leen bien esto, está clarito. Precioso Dios. Amén. Que os vas a negar y no ser tentado a los ídolos de sangre, de ahogado, de fornicación. Y de fornicación, toda relación fuera del matrimonio. Eso hasta ahora, ¿no es cierto? Eso no era una costumbre. Hasta ahora. Amén. Toda relación, amén, que no es en el matrimonio. De las cuales cosas si os guardaré, bien haré. Bueno, entonces vemos, hermanos, por eso el Señor le dijo, ¿no? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Fue decir cuando vino el Espíritu Santo con poder sobre sus vidas que pudieron y llevó su tiempo. Por eso también a nosotros a veces hay cosas que nos llevan tiempo. Por eso hay cosas
cosas que no se pueden hablar con hermanos. que recién- Con hermanos nuevos, ¿no es cierto? Porque recién. Que Dios, amén. Que Dios nos ayude. Amén, por eso, y la palabra es clarita, ¿no es cierto? Porque dice que, dice en Hebreos, por ejemplo, si os di a beber vianda, y a leche y no vianda, porque no soy capaz. Así que tenían su tiempo, pero no tenían crecimiento y tenían que servir todavía leche, ¿no es cierto? Alimento suavecito. Amén. Pero que Dios nos ayude, porque vamos creciendo, amén, y la palabra, ¿no es cierto? Tiene que guardarse y aceptarla. ¿Alguien quiere...? Y a veces hay hermanos que vienen de otra iglesia y no tienen un discernimiento. Tienen algo, aceptaron a Cristo, pero no tienen nada de enseñanza. Entonces uno tiene que ir primeramente dándole a Cristo, Amén. igual que el católico, ¿no? Pero todas esas personas primeramente dándole amor de Cristo para que prueben eso, para que después puedan dejar. Amén. Porque cuántos, ¿no es cierto? Hoy día, ¿no es cierto? Es todo mucho griterío, mucha alabanza. Yo he visto y he sabido de iglesia, por ejemplo, están 1 hora y media, 2 horas en alabanza, que es maravilloso, pero después 10, 15 minutos de la palabra. Eso no puede ser, hermano. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Bendito Dios. Gloria a Dios. Así que aún tengo muchas cosas que decir. Y bueno, de todos estos que hablamos son de esas cosas. Y después ellos mismos, ¿no es cierto? Y esta promesa, hermano, esto es una promesa. Esto es una promesa. Porque después sigue y dice, pero cuando, como diciendo lo contrario, pero cuando venga el Espíritu de verdad, les guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Es una promesa, ¿no es cierto? Pero esta promesa fue específicamente para esos discípulos. Nosotros somos beneficiados con esta promesa. Amén. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero la verdad que ya está declarada en la palabra. Porque estos mismos discípulos que recibieron esto, y el Señor les dijo, ahora tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no, pero un día, y son los mismos que después escribieron el libro de los Hechos, escribieron las cartas, amén, y fueron explicando lo que en ese momento ellos no entendían, pero que el Espíritu Santo después les fue revelando, fueron escribiendo. Y se completó el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Con eso que hasta ese momento Jesús no podía decirles, pero después ellos entendieron y escribieron. Amén. Y uno de ellos dijo, el misterio que antes había estado oculto, pero que ahora ha sido revelado. Ahora, hermano, eso era para que la Biblia ya está completa. Ya lo que el Señor tenía que decirles, ya lo dijo. Lo dijo a través de los apóstoles, de los que escribieron todo el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Ya no hay más revelación. Porque saben, hermano, por eso han surgido tantas sectas falsas y tantas cosas, porque piensan que eso todavía tiene vigencia hasta ahora. Entonces cualquiera, tiene una revelación de Dios y... no hay que congregarse más, porque dice en Hebreos 10:25 que no dejamos de congregarnos. Pero no, ahora me reveló el Señor que no hay que congregarse más. No. Ahora hay como un desespero últimamente, digo, de tener revelaciones de Pero Dios. revelaciones no, porque Dios nos puede ministrar, ¿no es cierto? Y creemos en el don de profecía y todo, pero no fuera de lo que esté en la palabra. Sí, amén. Pero ¿por qué, hermanos, han surgido las sectas falsas? ¿Por qué están los mormones, por ejemplo? Porque ellos se basan en esta palabra, que el Señor les iba a guiar a toda verdad, y que iba a hacer revelaciones nuevas y cosas así. Y ahí, ¿no es cierto?, se forman las sectas. Y los católicos también, porque si ellos tienen la Biblia como nosotros, ¿y por qué tienen tantas cosas distintas? No, porque tal papa o tal santo, Dios le reveló tal cosa, y así. Entonces, apareció la Virgen y la Virgen le dijo tal cosa. Seguro, y apareció un santo, y ahí fueron, ¿no es cierto? Entonces se van pasando, pero no, hermano, todo lo que uno reciba del Señor tiene que estar en la palabra. Amén. Fuera de ella no. Santo. Amén. Ese es el misterio Amén. que antes estaba oculto y ahora ha sido revelado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pastora, Los mormones. Sí. pastora, me decía una vuelta este patrón que tenía que la compañera estaba orando para ver si era combustible para casarse y él
él era divorciado y eso, no, está todo No mal. precisa. Dios no te va a decir, Sí, ya te eso. estoy diciendo por la Biblia que eso está mal. Pero hay gente que es cabeza dura, porque está escrito, ¿por qué yo? Como alguien, la pastora me decía, que le dijo, pero ¿y usted por qué se tiñe? Ah, porque yo le pedí permiso a Dios. Entonces digo, le va a pedir permiso para tener otro marido, le va a tener Pero digo, tantas cosas, ignorancia, esto de cabezas duras, pero los testigos de Jehová también, por esas revelaciones, se formó esa secta y la Iglesia Católica, y cuántos hay, hermano, que tienen como una doctrina, algo que tuvo una revelación a alguien, no sé si alguno sabe de revelaciones ahora, pero por ejemplo, un pastor muy conocido mundialmente, que tiene su programa de televisión, y va a la tumba de una creyente que murió hace años a recibir poder. Y es conocido mundialmente, tiene avión propio y se recorre el mundo predicando la palabra y a la palabra, ¿no es cierto?, como la predica él. Se basaría en lo que pasó a aquel que cayó en la tumba de Eliseo, si mal no me acuerdo. Pero ese no. Y uno ve la foto, hermano, y miles y miles de personas en las campañas. Pero él va a la tumba de Catherine Kuhlman a recibir poder. Y cuántas cosas habrá que uno ni sabe, hermano, que ni ha leído, no se imagina. Y sabe, y la gente le cree. Porque hacen como algo verdadero, como una doctrina. Yo digo, que Dios nos ayude. Amén. Y tantas otras cosas, hermano, que el Espíritu Santo me mostró, que me guió. Y a cuánto desastre después lleva. No, nunca meternos, por ejemplo, con una jovencita, con un jovencito. Hay gente que tiene una facilidad y le encanta, ¿no es cierto? ¿Cómo que le dicen eso que le gusta casar? ¿Casamentero? Casamentero, ¿no? Le había uno que dice que le agarraba la mano a un muchacho y lo llevaba hasta donde estaba la muchacha y acá el Espíritu Santo me muestra que ustedes tienen que casar. Y ellos en el temor de Dios, ¿no es cierto? Que pensando que Dios se casan y fue un desastre. Y le tuvieron que dejar. Y así, ¿cuántas cosas, hermano? Entonces uno orar, ¿no es cierto? Me gustaría, uno como ser humano, ¿no es cierto? Ya nos casa la mente, ¿no es cierto? Pero que sea el Señor, hermano, ¿no es cierto? Que sea Dios. Porque yo he escuchado, me acuerdo una vez, el pastor que teníamos no era de esas cosas, dice que él soñó que veía a dos jóvenes corriendo por un campo y se dan vuelta y eran dos hermanos de la iglesia. Y sin embargo, uno se casó por un lado y el otro se murió. No era, no sé lo que era. Sí, Amanda. Yo había oído también algo, hablando de algo similar, está diciendo, dice que había una vez una pastora jovencita y había venido uno de otro lado que se puso a ayudarla y que todo en la obra y todo bárbaro, y una de ahí la visitó una profeta y les dijo que ella se iba a casar con él, pero él había dejado a la mujer en otro lado y bueno, al final se casó con ella y fue un desastre. Sí. Le arruinó todo la obra. Pero además, ¿era el Espíritu Santo que lo está viendo? No era, ¿no es cierto? Un espíritu de destrucción era, no el Espíritu Santo. Y cuántas cosas. Entonces digo, que Dios nos ayude, nos dé prudencia, más vale que nos catalogue y nos señale como fríos y como incrédulos y que no queremos la manifestación, pero mantenernos firmes a la palabra, fieles a la palabra, sabemos a quién hemos creído, sabemos a quién buscamos, amén, y que Dios se manifieste y que Dios nos habla a través de la palabra. Porque cuánta gente, hermano, en vez de buscar la palabra para hacer la voluntad de Dios, se va el profeta. En Fray Bento hace unos años había un profeta, no se habrá muerto porque hace muchos años. Pero hasta hermanas, pastoras ahí para visitar, por ver qué les decían. Está la palabra, hermano. Y bueno, dicen que las cosas reveladas, ¿cómo que dice Deuteronomio 29? Pertenecen a Dios. Las reveladas pertenecen a Dios. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Y las reveladas son para nosotros. Amén. Si hay algo que no entendemos, el Señor, podemos orar, que el Señor nos muestre, nos diga, y si no nos muestra, seguir adelante. Porque lo que tenemos revelado nos alcanza. Amén. Gloria a Dios. Lo que tenemos revelado nos alcanza, porque a veces se hacen cultos y predicaciones y temas, ¿no es cierto?, de que la Biblia del hebreo antiguo y que no comparte, que no concuerda con este y que otro. Pero lo que a mí me sirve de verme pecadora y que necesito a Cristo y que Él me perdona y transforma mi vida, eso no entiendo. No tengo, ¿por qué? No está mal revelado eso, no está mal
descifrado del hebreo antiguo. ¿No? Habrá otras cosas, vaya a saber, vieron que a veces uno encuentra como desacuerdo el número, el nombre, a veces, viste que a veces no sabe si Mical o era Meramo, no sé que David hizo traer, pero eso no atañe a mi salvación. No voy a ir al infierno si yo digo que era Merab y era Mical. ¿No es cierto? En lo que atañe a mi salvación tenemos claritos. Y hay otras cosas que no fueron bien traducidas, que creemos que sí, ¿no es cierto? Pero si alguien lo que dice, no, pero en el hebreo antiguo, lo que yo entiendo, lo revelado me alcanza. ¿Me alcanza? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, nos guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Es decir, que el Espíritu Santo no busca su gloria, busca la gloria de Dios. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y así también el Espíritu Santo reveló el apóstol Juan y escribió todo el Apocalipsis y ahí está revelada todas las cosas que van a venir. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. No hay contradicción en la Trinidad. No es que Dios dice una cosa y el Señor piensa otra y el Espíritu Santo. No, hay una armonía. Amén. Y el Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Alguien quiere aportar algo, hermano? ¿Quiere decir, sí, hermana Fabiana? Yo pensaba en esto cuando el Señor les dijo a los discípulos que no podrían llevarlo. Lo mismo con nosotros cuando recién comenzamos el camino del Señor, hay cosas que no entendemos y que Dios no nos las revela. Hay una pregunta en nuestra conciencia, en nuestro corazón y queremos saber todo en la Biblia. Por ejemplo, y después pasan los años y el Señor nos hace comprender, pero cuando teníamos la capacidad. Ya estamos preparados. Recuerdo que una hermana que era nuevita, ¿no? Y se juntaba con nosotros así. Y dice, yo no entiendo. Ustedes hablan de luchas y de pruebas. Para mí el camino del Señor es maravilloso. Pero después, no sé, no creo que sigue. Sigue diciendo lo mismo, porque el camino de Dios es maravilloso. Pero hay luchas y hay pruebas. Amén. Gloria al Señor. Pero amén, amén, para fortalecerlo, bien como dice el Señor, no lo podéis llevar, pero se va fortaleciendo, Dios va aquí, ¿no es cierto? Amén, pero todo para bien. Amén. Sería algo parecido también, como si el Señor nos hablara de algún llamado en especial, si nos dice de entrada todo lo que vamos a pasar, yo creo que alguno no soportaría, ¿Sí? Si no, el Señor llama y nos va enseñando en el proceso. Amén, amén. Y a veces, ¿no es cierto? El Señor llama y no es que ya es mañana. Sí, amén. ¿No? Porque, por ejemplo, si te llama para la China, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Comprar pasaje en avión? Tenés que aprender el idioma. Amén. Tenés que aprender las costumbres. ¿No es cierto? De allá. Comer la comida. Comer arroz con palito. Sí, hermana. Es como si a José, cuando Dios le mostró los sueños de que se le iban a mostrar adelante, le hubiera dicho, pero antes de eso te van a vender, van a pasar por la cárcel, te van a hacer esto. No sé si hubiera estado tan contento, hubiera hecho, bueno, sí, sí, es así. Amén, gloria al Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo? Me viene ahora el sueño que tuvo Romina de la escalera. La escalera sin nada, y la otra con todo eso y espina. Me gustó lo que me decía recién Alicia, y qué lindo y qué diferencia, cómo el Señor sabe bien cómo hacer las cosas, porque hablando de José se ve la diferencia, al Dios no haberle dicho nada, yo creo que eso le llevó a que en el futuro cuando se encontró con sus hermanos pudiera decir eso con tanta certeza, para esto Dios me trajo, para preservación de vida. Si se lo hubiese dicho antes el Señor, no sé, si hubiese podido hacerlo de la misma manera. Y oramos, nuestro retiro de jóvenes, después a tratar y después a mostrarle, ¿no? Amén, me puede mostrar países, puede ver lugares, amén, tantas cosas, ¿no es cierto? Amén, no quiere decir que ya vaya a ser, pero hay un proceso, ¿no es cierto? Amén, pero esa misión, amén, le va a fortalecer en los momentos de lucha y de prueba. Señor, tú me prometiste, yo vi esto, tú ibas a hacer esto conmigo. Gloria a Dios. Amén, tantas cosas, me acuerdo de un hermano que fue a aquel lado de Argentina, allá del norte, ¿no? Pero el Señor le mostraba una tierra colorada.
Y se fue para allá y las cosas no salían, no lo recibían, no encontraba un lugar para hacer culto. Pero él lo mantenía esa tierra colorada que el Señor le había mostrado, hasta que se quedó la tierra colorada. Amén, pero hay, no tiene inconveniente, hay tropiezo, hay oposición, amén, del enemigo. Pero ¿qué es lo que, por eso es lindo, ¿no es cierto?, su encuentro con el Señor, esas cosas que los jóvenes van a tener ahora y que los mantiene. Viene a ver, no, Señor, pero yo vi esto, yo vi tu gloria, tú ibas a salvar a esto, tú ibas a usar tantas cosas, ¿no es cierto? Amén, que le hace pasar, amén, por eso difícil, amén. Pastora, me quedo un poquito con lo de la hermana Eva, ¿no? También cuando ella decía que el Señor le mostraba en sueño que pasaba por techas y pasaba alumbrado, todo era, ¿no, pastora? Amén. Y que iba por los pueblos y que caminaba por el campo y que todo eso, claro, después lo hizo, pero el Señor... Amén. Son esas cosas que te mantienen, amén, gloria a Dios. Como decía, dice Moisés, como viendo ahí en el siglo. Bueno, todo el 16, ¿no? Todo el 16, no, desde el principio hasta el 15. San Juan 16, el título dice la enseñanza final de Jesús que estaba por partir. Punto A. Más sobre la obra del Espíritu Santo. Versículo 1 al 4, el motivo de la advertencia de Jesús. Persecución segura. Versículo 5 al 7. Jesús explica los beneficios de su partida. Versículo 8 al 11. La obra del Espíritu Santo en el mundo. Versículo 12 al 15. La obra del Espíritu Santo entre los discípulos. Amén. Y las preguntas. La 1. ¿Cuál es la causa de la persecución? Pregunta 2. ¿Cuál es la obra del Consolador? Y pregunta 3, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente?